Hola y saludos a todos. Yo soy el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Una vez más trayéndoles la palabra de Dios. Si nos visitas de primera vez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Para ustedes que son miembros de nuestra congregación, Dios te bendiga y gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy, mientras que continuamos estudiando la palabra de Dios para aprender más de su voluntad como lo tiene revelado en la Santa Biblia. Hoy continúo con un tópico y un tema que hemos estado hablando ya como una serie de unas cuantas semanas ya en respecto a manteniendo una identidad apostólica en medio de un mundo comprometedor. Y hemos hablado ya varias distintas cosas y elementos de la santidad y la separación, en particular en subsecciones de la serie de sermones que estoy haciendo en respecto a esto, porque la santidad y la separación son principios bíblicos para la salvación, para nuestra santificación aquí en la tierra y además para el mantenimiento de nuestra identidad apostólica. Cosas que nos distinguen visiblemente, además que adentro de nuestros corazones y nuestras mentes, para que seamos más como Dios quiere que seamos. Y por eso quiero comenzar otra vez con dos versos que hemos estado leyendo ya cada vez durante esta serie. Y quiero que lo vean en sus Biblias, 2 de Corintios capítulo 6, verso 17, y luego 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Para cualquier apostólico, estos dos versos ya deberían estar bien saturados en nuestro pensar, debido a que en el Nuevo Testamento aquí nos están hablando lo que es la voluntad de Dios de que su pueblo sea distinto. No solamente del mundo, obviamente, pero también de las demás religiones que claman ser cristianas, pero no viven apartados del mundo y no practican la santidad y la distinción y la separación del mundo. Y por eso está escrito en 2 de Corintios capítulo 6, verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. También 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si has visto los últimos sermones que he predicado como parte de esta serie, sabes que he tocado en distintos elementos como la ropa, lugares que uno va, el ambiente en que participamos, estilos del cabello, sea para hombres y mujeres, maquillaje, joyas, etcétera, y hasta tatuajes y cortando el cuerpo. Hemos hablado de todo eso. Hoy vamos a hablar más adelante. Si necesitas repasar todas esas cosas que acabo de hablar, vea los otros sermones que prediqué de eso, escúchalos cuantas veces que quieras, porque hoy vamos a continuar. Del libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Quiero que vayan en sus Biblias ahí y mientras que están tornando ahí, quiero que entiendan que otro aspecto que nos aplica en respecto a la santidad, la separación del mundo, en manteniendo nuestra identidad apostólica, es que nosotros creemos en la separación del mundo a través de nuestra distinción, aún en las vestiduras entre hombres y mujeres. La ropa que un hombre usa es distinto que la ropa que una mujer usa. Y quiero que miren en sus Biblias en Deuteronomio 22, verso 5, leeré en la Nueva Traducción Viviente, pero puedes leerlo en la versión Reina Valera si es lo que tienes. Pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice, una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Si me recuerdo bien, creo que la versión Reina Valera dice, es una abominación. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. ¿Qué es detestable entonces? ¿Qué es lo que él considera tan odioso, tan detestable? Cuando una mujer se viste de ropa de hombre y cuando un hombre se viste de ropa de mujer. Esto es muy, muy importante porque esto obviamente distingue a los apostólicos aún del mundo trinitario, porque nosotros creemos que el Señor
creó dos géneros de sexo, sea hombre y mujer. Y Él quiere que haya una distinción entre hombre y mujer. Hombres no son mujeres, mujeres no son hombres y no somos iguales en todas cosas. Somos distintos. Así nos creó Dios. Y ya que Él nos creó distintos, Él quiere que hasta nuestra ropa, nuestras vestiduras sean distintas a nuestro género, a nuestro sexo. Entonces, hombres deben usar ropa de hombre, ropa masculina, y mujeres deben usar ropa de mujer, ropa femenina. Pero en el mundo pagano moderno, y también en tiempos antiguos, pero peor hoy quizás que aún en tiempos antiguos, los hombres se andan vistiendo como mujeres y mujeres como hombres y ya no se distinguen quién es quién y a veces uno ni se da cuenta cuál es cuál hasta que les preguntas, ¿eres hombre y eres mujer? Yo mismo he tenido que hacer eso con gente. Han habido tiempos que han habido mujeres que por tener su pelo cortado y andan con pantalones y con ropa de hombre y parecen puros hombres que les he tenido, que yo pensé que eran hombres hasta que hablaban y dije que y les tuve que preguntar, ¿eres hombre o eres mujer? Y da pena, da vergüenza, pero eso nunca fue la voluntad de Dios. Eso es lo que el mundo hace cuando comprometen la palabra de Dios para hacer lo que les da la gana, si lo que les la tradición de la gente, que por la costumbre de la nación, etcétera, tantas excusas que ponen para comprometer la palabra de Dios, pero escrito está, Deuteronomio 22, verso 5, que una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Deuteronomio 22, verso 5. Este verso es aplicable al día de hoy porque Dios quiere que haya esa distinción, no solamente como hombres y mujeres en el mundo que vivimos, pero como cristianos nos apartamos y nos distinguimos aún de los trinitarios porque, por ejemplo, las mujeres trinitarias usan pantalones y se ponen ropas que los hombres antes era solo ropa de hombre y ahora se ponen los pantalones y hombres que andan poniéndose ropa de mujer. En el mundo, o sea, se espera eso, pero es bárbaro que hasta en iglesias a veces se ve eso. Quiero que entiendan muy bien, hay argumentos débiles que algunos, aún apostólicos, no todos, pero algunos apostólicos que han caído más a las normas trinitarias y a lo del mundo, que tratan de usar el argumento de que hay hoy en día pantalones unisex. Y es cierto, no lo había antes. Eso vino con el desarrollamiento del tiempo. Pantalones unisex significa que ambos sexos pueden usar la misma clase de pantalón, sea hombre y mujer. ¿Te parece algo así aceptable delante de Dios cuando tu Dios dijo, yo quiero que haya una distinción en tu ropa, que tú te sientes cómodo poniendo ropa unisex, uniendo los dos sexos cuando Dios dijo quiero que se distinguen y tú quieres unirlos y decir que es justificado y aceptable en los ojos de Dios? En ninguna manera se puede justificar ropa unisex cuando es detestable a los ojos del Señor tu Dios poner ropa que está uniendo los sexos en las vestiduras cuando se deben distinguir hasta en lo que usamos. Y tú no puedes dejar que la cultura de la nación, la cultura de la sociedad, la cultura moderna, eso no es el estándar de santidad. Muchos dicen, ay, pero en el mundo hoy en día esta clase de ropa es aceptable para hombres y mujeres. ¿Cómo es que no te das cuenta de que estás usando por estándar de santidad o peor por estándar de aceptable a Dios lo que el mundo considera aceptable y de eso te tratas y te pasas de que porque es aceptable con ellos? Y yo creo que está bien con Dios. ¿Estás ciego o estás loco? Porque en ninguna manera un cristiano apostólico, en ninguna manera debe permitir que el mundo elija el estándar de lo apropiado y aceptable en los ojos de Dios. No, porque lo del mundo nunca será popular con Dios. Lo aceptable por el mundo no es aceptable por Dios.
Y el estándar de ropa y vestiduras y modas y diferentes clases de ropa del mundo siempre será un estándar bajo. Ya por eso en el mundo están medio desnudos, si es que no están completamente desnudos, y están bien con eso porque el mundo acepta eso, pero no lo hace aceptable delante de Dios. Y solo porque las mujeres trinitarias, por aquellos que no conocen esa frase trina, solo porque las mujeres trinitarias se ponen pantalones, no indica que es la voluntad de Dios que las mujeres apostólicas se pongan pantalones, porque es la excusa de que porque las mujeres del mundo lo usan y porque la sociedad moderna lo acepta. Algunas quieren decir, también debemos aceptarlo porque aquellas lo aceptan. Tu palabra, o tu Biblia, mejor dicho, la palabra de Dios dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido. Somos un pueblo apartado y separado. ¿Y cómo vamos a lucir apartados y distintos si andamos usando las mismas ropas que las mujeres del mundo usan, si eres mujer y hombre para los de hombres, o usándolo solo porque las mujeres trinas lo usan? La razón, algunos preguntarán, pastor, ¿por qué hablas más a las mujeres que a los hombres en esto? Porque en general para los hombres apostólicos esto no es tan difícil practicar que más que las mujeres, que a veces luchan más con esto. Porque nunca he conocido yo personalmente un hombre apostólico que diga, pastor, me quiero poner un vestido. Pastor, quiero ponerme faldas. No lo he visto. Si lo hacen en casa, en privado, no lo sé, pero no lo he visto en la iglesia. No lo he visto con los hermanos que conozco en la fe. Ninguno de ellos andan con tacones, faldas, con todas las cosas con vestidos de mujer, no andan vestidos de esa forma. Pero sí han habido luchas con mujeres que dicen, pero yo me quiero poner pantalones y que yo quiero usar la ropa que estos hombres usan, y eso no es correcto. Porque la mujer no debe vestirse con ropa de hombre, como está escrito en Deuteronomio 22, verso 5. Entonces quiero que entiendan, además, también aquellos que quieren usar los argumentos débiles de que en otras culturas tal cosa es aceptable porque en otra nación tal cosa es aceptable. Tú no eres ni de esa nación ni de esa cultura, mucho menos de esos países donde usan ropas que son diferentes que las de aquí. Además, esas culturas tienen distinción aún en los sexos, en la ropa que ellos usan en esas naciones, y tú no puedes usar una lógica falsa para aplicar un estándar falso a las vestiduras que tú estás usando, cuando el estándar debe ser lo que la Biblia indica y no lo que el mundo dice. El estándar de la ropa aceptable no es lo que el mundo acepta, es lo que Dios considera aceptable, lo que Dios considera santo y adecuado, y en ninguna forma, además, con ropas, hablando de ropa santa, de andar mostrando si eres una mujer, mostrando todos los senos. Eso no es de Dios, andando con ropa que te anda mostrando todo lo de adentro. Dios no quiere que andas mostrando toda tu carne al mundo. Hombres también, por eso tú no ves que llegamos a la iglesia con un tank top. Dios no quiere que estés ahí mostrando todos tus hombros y bíceps, y que mira y con todo esto mostrado porque tienes un tank top apretado y que solo apenas como que fuera hilo dental que tienes cubriendo aquí, mostrando todo esto. Estas ropas no son, para un cristiano debe ser fácil que entiendas que esas cosas no son aceptables como ropas apropiadas, porque si no, así aparecemos más al mundo y a los egipcios y los fariseos y los mundanos, en vez de gente apostólica llamada a la sangre de Cristo Jesús, separados de este mundo, viviendo llenos del Espíritu Santo en una forma que nuestro Dios acepta. Como dice Levítico capítulo 20, verso 7, santificados pues y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Santificados es de santificarnos, que significa separarnos en santidad o lo sagrado. Entonces, cuando se platica de santificar, estamos literalmente hablando de separar algo, o como la palabra original dice, distinguir algo y separar algo como santo.
y como sagrado. Y Dios dijo a su pueblo, quiero que se santifiquen. Y por eso leímos en los textos originales que en el principio del sermón, apartarnos, ser distintos, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, no toquéis lo inmundo, seamos distintos, etcétera. Esos conceptos aplican a la santificación y a la santidad, porque Dios es santo y somos hijos de un Dios santo y debemos parecer físicamente también en nuestra ropa, etcétera, y la forma que nos parecemos en público, debemos parecer como hijos de la luz, hijos de la santidad y no como hijos de las tinieblas, mucho menos como hijos del diablo. No queremos vestirnos ni lucirnos como la gente del mundo porque hemos salido del mundo, ya no somos del mundo, somos distintos ahora y eso debe ser reflejado aún en la ropa que usamos. Aún por aquellos que luchan con esto, por ejemplo, hay hombres que piensan que está bien andar mostrando todas las piernas con shorts cortos cuando andan en público y tampoco es aceptable andar mostrando todo eso cuando andas en público mostrando toda tu carne. Yo no creo que incluso, bueno, si quieres ser muy distinto en esto, Dios dijo a los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando ellos entraban a la presencia de Dios y tenían que subir las gradas del templo en el lugar santo, Él dijo, quiero que se cubren las piernas porque no quiero ver tu desnudez. Ellos tenían que cubrirse hasta las piernas entre los sacerdotes del Antiguo Testamento porque el mostrar sus piernas en el templo del Señor hubiera sido considerado mostrar desnudez y Dios les hubiera castigado. Tú puedes ver esto en tu Biblia en el Antiguo Testamento y por eso tú ves muchas veces que los hombres apostólicos no usan los shorts por no andar mostrando todas las piernas, porque ¿cuál es tu propósito de usar eso para mostrar todas tus piernas al mundo? Pero aunque yo creo que sí hay un tiempo apropiado para usarlo, por ejemplo, solo por ejemplo, si estás con tu familia, en tu casa, entre tu propia familia o estás en tu piscina, en tu propio hogar, ahí nadando en tu piscina, entre tu propia familia, se entiende, ahí ellos ya te han visto desnudo, ya conocen tu cuerpo, eso es tu familia, pero ya de andar mostrándolo a todo el mundo, tenemos que preguntarnos cuál es nuestro pensar. ¿Por qué lo estamos haciendo? Y, pero que el mundo lo hace. Ok, yo pensé que estás supuesto a ser diferente que el mundo. Ahora tu justificación es de que porque todos lo hacen, tú también lo tienes que hacer. Como dice el dicho, mono ve, mono hace. Son cosas que no hacemos, hermanos, nos distinguen. Pero que aquí, que allá. Oye, si vamos a ser santos, aún en nuestras vestiduras, y si vamos a ser distintos, por supuesto que vamos a lucir diferentes. Por supuesto que dirán, hasta como dicen algunos, mira, para que te des cuenta, el mundo, por supuesto, nos ataca por nuestra forma distinta en arroparnos y vestirnos, se entiende. De ellos se espera porque ellos son ignorantes, no saben, se espera de eso de ellos. Pero donde se es más bárbaros cuando se ve de mujeres trinitarias y hombres trinitarios que dicen, por ejemplo, atacan a las mujeres, que ustedes se ven anticuadas, que se ven puras abuelitas, que se ven tan viejas que aquí. Y en vez de darte Biblia para respaldar el ataque que ellas dan, lo que usan es la apariencia que ellas modelan y piensan lo del mundo y atacan a las mujeres que no lucen como ellas por no tener el mismo estándar bajo en vestiduras y ropas que ellas tienen, ya que ellas andan mostrando todos los senos y mostrando todo el cuerpo y andando todas pintadas y ajolladas y con pantalones y con minifaldas, hasta así llegan a veces a la iglesia algunas de ellas con vestidos bien cortos y dicen que todo eso es tolerable delante de Dios, se suponen ellas, aunque no es así, pero suponen ellas. Y cuando ven una mujer apostólica con sus faldas largas o su vestido largo y que anda con suficiente camisa para taparse los senos y no andar mostrando todo lo que tiene aquí, que te ves pura viejita. Eso es la moda del mundo y la gente mundana justificando estándares de ropa que Dios no quiere que usemos y no te pueden dar Biblia para respaldarlo, solamente son preferencias y ataques que dan a las mujeres pentecostales apostólicas, que para las mujeres que luchan con eso,
necesitas ayunar y orar que el Señor te ayuda a rechazar los estándares del mundo y los estándares trinitarios de ropa, porque tú no eres trinitaria, tú eres apostólica del nombre de Jesús. Tú estás llamado por un nombre que es sobre todo nombre. Aquellas son llamados por títulos de una trinidad. Tú eres mujer del nombre y debes vestirte como mujer del nombre y apartarte como mujer del nombre. Hombres igual, porque a hombres es aplicable lo mismo, pero aunque hombres típicamente no luchan tanto, porque como dije, nunca he visto un hombre en la iglesia decir, hermano pastor, quiero ponerme tacones con vestido y falda. No lo he visto. Mujeres luchan más que, pero yo quiero usar pantalones. Jezabel vive bien en el día de hoy queriendo infectar la mentalidad de la ropa de las mujeres apostólicas, y tenemos que distinguirnos, ya que Jezabel fue conocida por rebeldía, y siempre las mujeres que quieren rebelar en contra de la voluntad de Dios quieren ponerse ropas de hombres, aunque esté prohibido en la Biblia, incluyendo interesantemente por mucho tiempo en la historia, hasta el día de hoy se ve en este país y en otros países, pero aquí se ve cuando tú vas en el público a un baño, no importa sea en restaurante, en tienda, en el mall, a veces tú puedes ir al baño y se distinguen si es baño de mujeres o hombres por la forma que está vestido el individuo, ser humano que está en la fotografía o dibujado en esa puerta. Y ves cuando es baño de hombre, ven a un individuo dibujado con pantalones, y cuando es baño de mujeres ves a una figura con un vestido o un falda, porque hasta en el mundo entendían que hombres y mujeres se distinguían en el contexto de hoy de la sociedad moderna, con pantalones para hombres siendo masculino y vestidos para las mujeres o faldas para las mujeres es femenino. Pero ya que el mundo es rebelde y la gente en el mundo ponen lo que les da las ganas y muchas iglesias quieren ser igual que el mundo, ahora han aceptado tanta manera de ropa inaceptable delante de Dios que ya no se distinguen, y eso es donde nosotros como apostólicos brillamos, relucimos más, porque nos distinguimos muy bien en público por la forma que nos vestimos, porque no lucimos igual que el mundo, mucho menos como las mujeres o hombres trinitarios en nuestra forma de vestirnos. No estamos yendo en ropas, si somos hombres, no estamos yendo con ropas de mujer, no estamos vistiéndonos de esa forma y viceversa. Pero una cosa más que quiero tocar aquí en la plática de hoy, que es muy, muy importante en respecto a la santidad y la separación, es en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16. Mientras que están tornando ahí, si tuvieras alguna pregunta en algo de lo que acabo de hablar, contáctame, platiquemos esto para que tú estés muy claro en entendimiento. No quiero que estés con confusión ni duda, quiero que estés muy claro en nuestras creencias, para que tú también aplicas estas cosas en tu vida y te vistes de formas que agradan a Dios en vez de cosas que no le agradan, para que tú seas distinto y santo en la presencia de Dios y en los ojos de la gente. Pero ya hemos hablado de ropa santa, del cabello, el pelo, de no usar tatuajes, maquillajes, joyas en general, etcétera, de no ir a bares y clubs y discotecas y ciertas cosas que no usamos en ropas inmodestas. Pero una cosa donde muchos les da pena hablar en respecto a la santidad es 1 de Pedro 1, verso 15 y 16, que necesitamos escuchar más en las iglesias apostólicas de hoy en día, porque afecta la santidad y la separación también, donde la palabra de Dios dice: como aquel que os ha llamado es santo, sed santo en toda manera de conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Quiero que tú entiendas, mis hermanos y hermanas, que algo que es afectado en nuestra búsqueda de la santidad es nuestra conversación, nuestra forma de vivir. Incluso, como dice 1 de Pedro 1:15, capítulo 1, verso 15 y 16, en la versión Reina Valera dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque soy santo. Ahí está, en el original habla de la conversación. No solamente nuestra forma de vivir, sino la conversación, la lengua.
Y esto es muy, muy importante porque hay hombres y mujeres que a veces no tienen ningún problema con ropa santa, en esos también, pero tienen problemas con tener una lengua santa. Por eso se bromea a veces entre las iglesias apostólicas que hay mujeres que tienen sus faldas hasta el suelo y que tienen las lenguas igual de largas. Mujeres que con vestidos largos, pelo largo y lengua larga. Y eso ocurre desafortunadamente porque no se enseña en las iglesias lo que los pastores deben estar enseñando, que la santidad no solamente se aplica a la ropa, por supuesto, la santidad aplica a la lengua, a nuestra boca, a nuestra manera de vivir y nuestra manera de conversar. Nuestras conversaciones deben ser gobernadas por la santidad y la separación. Por esta razón, como cristianos, no usamos palabras vulgares, no hablamos en maneras que son inmundos y maneras sucias y palabras que no son aceptables delante de Dios. Y son cosas que tenemos que cuidar porque primeramente tú no oyes nunca a un verdadero cristiano no anda hablando palabras vulgares solo porque se enojó, porque se golpeó, que van a decir pip y que no sé cuánto, que pip y que no sé qué. No, no. Son palabras que no deben salir de nuestras bocas. No es aceptable, no importando la circunstancia. Por ejemplo, Jesús fue crucificado en la cruz en el Calvario y supongo que esos clavos en sus manos y sus pies tuvieron que haber dolido. No, eso no sintió bien. Tuvo que haber dolido. Tuvo corona de espinas sobre su cabeza. Él estaba en dolor físico, en agonía. Y en ningún tiempo ves tú en la Biblia que en su dolor, que él haya justificado hablar vulgaridades por motivos del dolor. Él no estaba en la cruz colgado diciendo, ay, que me siento que pip, y que por dolor que no tengo, este dolor me causa hacer pip. No. Pero me sorprende que hay cristianos hoy en día que porque se golpearon, quizás les pegó algo en la pie o patearon el tobillo o algo, y por el dolor piensan que es justificado hablar malas palabras solo porque tienen dolor. En ninguna manera, hermano. En ninguna manera es aceptable hablar vulgaridades solo porque sientes dolor. Tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vive en ti. Estás supuesto a caminar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne y eso incluye no hablar malas palabras. No solamente que no hablamos malas palabras, hay cuentos o chistes que tampoco contamos como cristianos porque no son cosas aceptables delante de Dios. Por ejemplo, quizás en tu trabajo, en tu escuela o entre tus amistades del mundo cuentan ellos quizás chistes sucias, sexuales, con muchos innuendos sexuales. Eso no debe ser parte de la conversación de un cristiano santo, porque ¿qué parte de nuestra lengua debe participar en hablar chistes sucias, chistes muy sexuales, cosas inmundas? ¿Hablarías tú un chiste así en la presencia de Dios? ¿Le contarías tú a Jesús un chiste de esa manera? Y dirán algunos, ay, pero yo no estoy contando este chiste al Señor, lo estoy contando a no sé cuánto, no importa. Tú estás en la presencia de Dios porque Él es omnipresente, Él te escucha, Él te ve. Y hay ciertos chistes que como cristianos no debemos contarlos porque son sucios, no son santos, no son aceptables delante de Dios. Y si vamos a ser santos, no solamente es en la forma que aparecemos físicamente, en nuestra ropa, nuestro cabello, etcétera, pero nuestras lenguas también. No debemos hablar vulgaridades, suciedades. Ya que ando por aquí, déjame aclarar algo antes de tocar otra parte de este tópico. Y eso es en el asunto de que hay ciertas palabras
que quizás son considerados muy fuertes o aún vulgares por personas que son sensitivas a palabras por la forma que fueron criados. No porque bíblicamente la palabra es considerado necesariamente inadecuado o inapropiado, pero porque algunos fueron criados de creer que ciertas palabras, por sensitividad y etcétera, que ciertas palabras son inaceptables o muy fuertes o vulgares. Juzgan a cristianos que usan palabras legítimas bíblicamente hablando cuando no tienen ningún lugar para juzgar. Déjame darte un ejemplo para que esto esté claro. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Hebreos, tú puedes hallar la palabra donde habla de bastardo. Bastardo está en tu Biblia. Cuando lo hablamos de un contexto legítimo o contexto bíblico, teológico, la palabra bastardo es aceptable, es bíblico. Dios mismo dice que Él considera bastardos a aquellos que no quieren aceptar lo que su palabra indica. Somos bastardos y no hijos, si acaso fuéramos así, porque bastardo simplemente significa alguien que es un hijo ilegítimo. Entonces hay gente que dice, yo soy un hijo de Dios, y Dios dice, no, si no sigues mi palabra, no lo eres. Pero hoy en día hay gente malvada que usan la palabra bastardo como una palabra vulgar. Y cuando se enojan con alguien, ay, que sos terrible. Entonces hay cristianos sensitivos que ahora se ofenden al oír una palabra que es originalmente bíblico, simplemente porque gente del mundo lo haya torcido como cosa mala, y ahora el cristiano anda juzgando a otros cristianos que están usando una palabra bíblica en una manera adecuada, simplemente porque el mundo lo haya torcido, y ahora te ofendes porque el mundo lo usa de esa manera. Tú no puedes juzgar a un cristiano que usa una palabra en un contexto correcto, bíblicamente hablando, simplemente porque tú eres sensitivo a esa palabra. No tienes justificación bíblica de juzgar a gente que usa eso correctamente. Eso es tu problema psicológica y no es problema bíblica. Pero déjame darte el otro lado de la moneda. Para aquellos que no son hermanos que practican la caridad y sensitividad a la gente que son débiles en este asunto. Para darte un ejemplo, el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, si me recuerdo bien, pero él dijo que hay gente que son sensitivos a la carne. Hay hermanos de la fe que son sensitivos en respecto a comer carne, y que ellos prefieren comer hierbas, vegetales, ensaladas. Se podría decir quizás que son vegetarianos en vez de omnívoros, como aquellos de nosotros que comemos carne. Y Pablo les llamó a esas personas hermanos de conciencia débil, son hermanos más débiles en la fe. Él no dijo que no son hermanos. Él, al contrario, dijo que son aceptables delante de Dios. Esos individuos, Dios les acepta. Si ellos quieren comer solo vegetales, legumbres y no quieren comer carne, está bien. Dios no les va a mandar al infierno por eso. Pablo lo confirma en el libro de Romanos. Pero el problema era que habían personas que por ellos no hubo problema y no hay problema comer carne, que lo comían delante de gente que eran sensitivos a eso. Y Pablo dijo, ¿por qué vas a poner tropiezo delante de aquellos que son sensitivos a eso, de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano? Si ese hermano, por alguna razón u otra, y hay varias cosas que podríamos hablar más profundo de esto, quizás en otra ocasión, porque yo he aprendido, hay razones, yo entiendo por qué hay personas que son sensitivos a estas cosas por causa de cosas en su pasado, y ellos, para evitar volver al mundo, evitan ciertas cosas, y tú tienes que ser sensitivo como cristiano de que si ese hermano o hermana es sensitivo, por ejemplo, a la carne, él es hermano y ella es hermana todavía, ellos son más sensitivos, son más débiles en la fe, porque la Biblia no prohíbe en el Nuevo Testamento
con poca excepción, no prohíbe que comamos carne. Ahí está aceptable delante de Dios. Hay ciertas prohibiciones en respecto a la comida, aún en el Nuevo Testamento encontrado en el libro de Hechos y también en el libro de los Corintios, pero al lado de eso, no, ahí no dice tú no puedes comer pollo, que no puedes comer cerdo, que no puedes comer lo que te dan el pescado, que no puedes comer pavo. No, nada de eso hasta que no puedes comer res. Pero hay gente que prefieren ser vegetarianos por cualquier motivo personal que tienen. Y delante de gente así no se debe comer la carne, dijo Pablo, pero ellos no pueden prohibirnos comer carne solo porque ellos tienen esa mentalidad de no comerlo. No pueden decir al cristiano que quiere comerlo, tú no puedes comerlo, solo que delante de ellos no lo haremos. Ahora, la razón que hice todo eso es porque quiero traerles a un paralelo de entendimiento que así como no queremos poner tropiezo delante de gente débil en respecto a lo que comemos, lo mismo se aplica a las palabras, porque por supuesto la palabra bastardo está ahí, pero si mi hermano es débil, él tiene su conciencia más débil. Si hablando con él esa palabra le ofenden, a pesar que está en la Biblia, ahí bíblico es. Quizás ese hermano no le ha crecido la fe suficiente para aceptar lo que es bíblico, pero es hermano todavía. No voy a hablar esa palabra delante de él, quizás, pero él no puede juzgarme ni maltratarme, mucho menos prohibirme de usar esa palabra en general en mi plática si lo uso de contexto correcto y bíblico, solo porque a él no le gusta esta palabra, pero delante de él no pondremos tropiezo. Por esa razón, la santidad aplica a la lengua también, porque no queremos poner tropiezo delante de gente simplemente porque podría estorbarles espiritualmente. Otro ejemplo, por ejemplo, la palabra ramera. Eso está en tu Biblia. Dios, tú Dios, el que dice que ustedes alaban y claman, él habló mucho de la prostitución y las rameras y que, porque él se enojaba con Israel, que él dijo, Israel se ha jugado a la ramera, que las mujeres de Israel se han hecho rameras. Eso lo habla tu Dios. Pero hay gente que están ofendidos hasta con lo que tú mismo Dios habla porque tu mamá y tu papá o mengano te crió a pensar que esa palabra ramera es una mala palabra. Y ahora tú de sensitivo te ofendes al oír un cristiano hablarlo, pero si es así, deberías ofenderte con tu propio Dios porque Él lo escribe mucho en la Biblia, pero no lo estoy diciendo para atacarte. Te lo estoy tratando de decir, a traerte a luz en esta mente. Tienes que dejar esas tonterías y necedades atrás y no siempre ser débil aquí con cosas que bíblicamente son aceptables. Ni siquiera estar condenando a gente que usan palabras bíblicas correctamente solo porque te ofendes, porque no te gusta, porque algunos en el mundo lo han torcido como mala palabra. Solo porque el mundo lo ha torcido no significa que es malo en los ojos de Dios. Por ejemplo, el arco iris. Dios instituyó el arco iris como parte de su pacto en el libro de Génesis entre Dios y el hombre, pero ahora los homosexuales y las lesbianas usan el arco iris como el símbolo de la homosexualidad, y ahora hay gente que andan ofendidos por el arco iris. ¿Acaso vamos a dejar de creer que el arco iris es bueno solo porque hay gente en el mundo que lo hayan pervertido? No. Entonces no pueden ser ilógicos, necios, tontos, brutos, etcétera, dejando que el mundo te influencia de jalarte de cosas bíblicas solo porque el mundo lo hace. Pero, como he dicho, solo porque ramera está allí, puede ser que hay un hermano o una hermana que antes hablaba mucho de eso y lo usaban ellos muy vulgar, y ahora como que en su conciencia débil se sienten fácilmente ofendidos y no quieren volver a hablar así o pensar así por ese individuo. Delante de ese individuo quizás no vamos a hablar esa palabra a pesar que es en la Biblia, porque como nuestra conversación debe ser santo, no queremos usar nuestras lenguas en forma de tropiezo a otros hermanos. Para terminar, me trae a este próximo punto en respecto a la conversación, porque
también la conversación santa, de vivir de una manera santa, afecta la lengua en respecto a los chismes. El chisme no es santo. Y como cristianos no debemos ser chismosos, no debemos ser personas que usemos la lengua para estar tratando de destruir al pueblo de Dios, a los elegidos del Señor. Eso es distinto de hablar cosas realistas y sinceras y verdaderas con el pastor o con un miembro de la iglesia con quien se debe hablar cosas verdaderas en respecto de alguien, porque por supuesto tú no vas a mentir solo para no chismear y decir algo que no es cierto, encubrir a alguien que anda mal en el nombre de no chismear. Eso, mentir es pecado también. Por ejemplo, si Mengano es mentiroso y tú dices, ay, no quiero ser chismoso, entonces voy a decir que él no es chismoso, pero él es chismoso, estás mintiendo para cubrirle al hermano chismoso con decir que él no es chismoso cuando él es chismoso, o si es chismosa la mujer, por ejemplo. Pero lo que debemos cuidar como cristianos apostólicos, cualquier cristiano, pero en particular nosotros que queremos identificarnos como apostólicos de la palabra de Dios, es que no permitimos que nuestras lenguas sean usadas para jalar abajo y arrancar gente en formas negativas, estar puñalándoles por la espalda con nuestras palabras. Eso no debe ser así, eso se ve muy feo para un cristiano y además no es conversación santa, no se considera santidad y la lengua debe ser santo también y el chisme no es santo. Desafortunadamente, hay personas a veces en la iglesia que a veces tienen dificultades con alguien, pelean con alguien, discuten con alguien, tienen distintas pláticas, que un desacuerdo por algo quizás. Eso ocurre, eso sucede, eso es normal. Carne es carne, gente, cosas así van a ocurrir desafortunadamente. Pero el problema llega a ser en donde quizás a veces un hermano o una hermana está enojado con otro hermano y hermana. Y lo que comienzan a hacer es con esa lengua que tienen es ir a regar rumores y malas cosas con los demás miembros de la iglesia para tratar de arruinar la reputación de ese individuo. Eso no es santo ni es de Dios. Ese chisme es impío y no debe ser parte de nuestra lengua. Tienes que preguntarte el motivo de qué hablas, porque ¿cuál es tu motivo en contar esas cosas? ¿Cuál es tu motivo en contar esa información a las demás personas? ¿Estás tú platicando con alguien que tiene la capacidad y el poder para ayudar a cambiar la situación? ¿O estás platicando tú algo con el pastor que él necesita escuchar? ¿O estás tú platicando cosas con gente solo porque estás bravo con alguien, enojado con alguien y ahora quieres puñalar a alguien por la espalda, tratando de arruinarles la reputación y tratando de causar división o peor, tratando de causar que otro miembro de la iglesia odie a quien odias tú, solo porque tú estás ofendido con alguien y andas hablando bla, bla, bla de la gente? Eso no es de Dios, eso no es conversación santa, esa es lengua larga y necesitas controlar tu lengua. Para ustedes que tienen ese dicho feo que no tengo pelos en la lengua, eso es porque no eres santo en tu lengua también. La razón por qué no tienes pelos en tu lengua es porque tu lengua es envenenada, tu lengua no es santa, porque una lengua desenfrenada no es una lengua santa. Una lengua santa se controla, hermano y hermana. Una lengua santa refrena no hablar cosas que no debes hablar y no tienes excusa ni pretexto para justificar una lengua desenfrenada, particularmente si eres lleno del Espíritu Santo. No debemos dejar que nuestras lenguas sean herramientas del diablo, mucho menos instrumentos de destrucción del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia, de hermanos en la fe. Yo entiendo que van a haber tiempos que no nos llevamos bien con otros por diferentes motivos. Yo entiendo. Pero ¿por qué en el nombre de Dios vas a dejar que tu lengua sea usado para arruinar a otro hermano de la fe? Para jalar abajo otra hermana de la fe. Todos cometemos errores.
pero no es necesario participar en conversaciones chismosas que no tienen ningún otro propósito más que hablar mal de alguien. Eso afecta la lengua. Y como cristianos debemos cuidarnos de no participar en los chismes, no importa con quién fuera. Si acaso tuvieras dudas a veces porque esto a veces lo he visto como pastor, hay gente que dice, pastor, ¿cómo puedo saber yo si en este contexto, si en este asunto esto fue chisme o no es chisme? Si no, háblame, contáctame, pregúntame específicamente tu contexto para que yo te pueda aclarar e iluminar, si puedo, como pastor, para ayudarte a entender si quizás estás confundido en respecto a si algo es chisme o no, para que tú no andas con una lengua desenfrenada, una lengua larga, hablando mal de la gente, causando división y hablando cosas vulgares, cosas inmundas. Si tú no estás seguro, en particular, por ejemplo, si una palabra es considerada una palabra mala o no, habla conmigo. O habla con un hermano o hermana de la fe que es muy fuerte en la palabra de Dios para que también te instruyen en estas cosas para que tú aprendas a tener una lengua santa y tus conversaciones que sean santas, porque te distinguirán del mundo. Quiero terminar diciendo esto que voy a decir ahora y voy a repetirlo la próxima vez porque no tengo tiempo para seguir tanto más para hablar, pero no hay tiempo ahora. Pero quiero repetirlo ahora. Lo voy a decir ahora y lo voy a repetir la próxima vez en el próximo sermón porque es importante que te recuerdes que en respecto a en los estándares de santidad en el mundo apostólico, aún bíblicamente hablando, no todo es claro en blanco y negro. No todo es claro, blanco y negro. No todo está escrito, esto se va a hacer y esto no se va a hacer. Por ejemplo, tú no ves nada escrito que diga específicamente no se debe inhalar cocaína. No hay ningún verso en la Biblia que diga específicamente no se debe inhalar cocaína. Pero tenemos principios bíblicos que nos guían y nos ayudan a entender qué es lo que Dios acepta y qué no es aceptable. Y sabemos, por ejemplo, usando ese ejemplo, Dios nos creó en su imagen, nos dio cuerpos que son los templos del Espíritu Santo que no debemos destruir, y inhalando cocaína, usando esas drogas, destruyen al cuerpo, viola la ley de Dios, es contra los principios bíblicos de santidad, de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, etc. Entonces, a pesar que no hay ningún verso específico que diga no debes inhalar cocaína, sabemos que como cristianos no tocamos esa basura, no participamos en eso, porque los principios bíblicos nos lo enseñan, que eso no es santo y eso no es para nosotros. Eso es un solo ejemplo de tantos que pudiera demostrarte que no siempre se va a ver estándares, que todo es en blanco y todo en negro, pero debemos entender que como apostólicos los estándares de santidad que nos separan del mundo tendrán escrituras o tendrán principios bíblicos que nos ayudan a guiar a hacer las decisiones correctas, aun si no todo está específicamente mencionado en estas áreas, y continuaremos hablando de eso más en la próxima vez. O si tuvieras alguna pregunta en respecto a algo específico, contáctame para que hablamos del asunto. Yo sé que este mensaje para la iglesia es carne. Esto no es leche espiritual, esto es carne, y quizás no todos toleran algo así porque no están en ese nivel espiritual para entender esto. Este mensaje no fue para el mundo, este mensaje fue para la iglesia. Es un sermón a la iglesia, así como Pedro en su epístola dijo a la iglesia que fueran santos en su manera de vivir. Él no estaba predicando al mundo, porque tenemos que recordar la gente de la iglesia que debemos ser santos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de conversar. Y un inconverso no está preparado para algo así. Ellos ni siquiera han recibido el Espíritu Santo, no son conversos, ellos no son discípulos, ellos no están preparados por algo así. Y por esa razón, a veces una plática como esta no
no conviene a un inconverso porque estás tratando de darle carne a alguien que ni ha tragado leche. Pero para ustedes que son miembros de la iglesia, que ya son cristianos, que ya están caminando en los caminos de Dios, esto es una carne que necesitas tragar, comer, meditar. Saboréalo, deja que esto medita en tu espíritu para que practicas las normas de la santidad que la palabra de Dios enseña y que los principios bíblicos te guían en toda santidad, para que tú estés aparte, distinto y separado para el Señor tu Dios y no luciendo y pareciendo ni hablando como el mundo lo hace, o ni siquiera como los trinitarios lo andan haciendo también, porque somos distintos y apartados en nuestra identidad apostólica. Si acaso sintieras compartir el enlace de este video con alguien, sea sensitivo, sea maduro y sea persona de inteligencia, de no compartir un tópico tan profundo como esto con alguien que no está preparado para entenderlo y recibirlo, para que no pongas tropiezo delante de alguien que está apenas tratando de entrar a la realidad del evangelio del Señor y la conversión y la salvación. Pero para aquellos que están listos para tolerar esta clase de carne y quieres compartir el enlace de este video, compárteselo. Deja que ese hermano o hermana también vea este video para que ellos aprendan estos principios bíblicos y los pongan en práctica en su vida. Y si tú no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito ahora mismo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que tú no pierdas ningún mensaje de lo que estamos compartiendo con todos aquí. Queremos que seas parte de este ministerio, parte de esta jornada, y te invito a que te suscribas también. Oprime ese botón de notificación para que tú seas notificado cada vez que un nuevo video salga, para que no te pierdas nada. Si este mensaje te haya ayudado, si te haya iluminado el entendimiento en alguna forma, si te haya servido de bendición, dele un like, toca ese botón y dele un like para avisarme que te gustó y que te bendijo el mensaje y que te haya impactado para el bien. Dele un like para saberlo. Que Dios te bendiga. Nos veremos en el próximo. Hasta luego, hermanos.